Hola a todos y a todas, bienvenidos a esta pequeña cápsula llamada Intervenciones en Salud orientadas a la prevención y control de la obesidad. Un poco la idea es reflexionar qué hemos aprendido hasta ahora en este ámbito. Mi nombre es Nicole Varela, yo pertenezco al Departamento de Nutrición, así que les doy la cordial bienvenida a este pequeño momento. Bueno, la idea es poder ver hoy día si es efectivamente la obesidad un problema y si es un problema, ¿de qué tipo? ¿Ya? ¿Qué hemos hecho en este país? Y una pincelada de lo que se ha resuelto en Latinoamérica al respecto del control y la prevención del sobrepeso y la obesidad y generar una crítica acerca si las intervenciones que se han hecho hasta ahora han tenido algunos resultados. Y por último, preguntarnos cuál será nuestro papel como agentes de salud, ¿ya? Para ello, vamos a reflexionar acerca un poquito del enfoque biomédico que se le ha dado a la obesidad y al sobrepeso, a los tipos de discriminación de los diferentes cuerpos y las brechas de género que comparten el sobrepeso y la obesidad. Para hablar de obesidad es prácticamente imposible que no pongamos sobre la mesa un poquito de historia. Ya ustedes que están entrando de lleno al ámbito de la salud, siempre van a escuchar esta historia de la cual Chile ha ostentado durante estas últimas décadas, que es haber combatido la desnutrición infantil y la mortalidad infantil al respecto de poder ejercer diferentes políticas públicas sobre alimentación y nutrición, y que pasamos desde de esta desnutrición y mortalidad y gran mortalidad infantil a el sobrepeso y la obesidad, ¿ya? Ustedes pueden ver en esta gráfica, que es bien antigua, que es escaneada de un libro del Ministerio de Salud del 2000, cómo en los años 60 la, el porcentaje de niños y niñas desnutridos menores de 6 años en Chile bordeaba el 40%, versus en el año 2000 que ya era un 3%, y las cifras actuales hablan de menos de un 1%, un 0,3%. ¿Ya? También en esta curva se ve cómo la prevalencia de desnutrición en estos niños chiquititos cada vez ha ido disminuyendo y que tuvo una fuerte disminución posterior a los años 80, y esto fue de la mano eh, con la disminución de las enfermedades respiratorias y las enfermedades diarreicas. Aquí vemos también el número absoluto de niños fallecidos por estas patologías desde el año 60 hacia los 2000. Y son evidentes, ustedes pueden observar los números, cómo han disminuido hasta ahora. Aquí tenemos una foto de lo que era la realidad chilena en esa época. Estas fotos son de la Biblioteca Nacional, donde vemos a simple vista la contextura, ¿cierto?, de los niños, adolescentes, el formato de una familia de clase trabajadora promedio, ya con 5 hijos, cómo se vivía en el centro de Santiago, en los CITES, los niños compartían todos juntos, habían pocas condiciones de higiene. En esta foto también vemos a las madres saliendo de la maternidad del Hospital San José, que hoy día es la Unidad de Patrimonio de Salud, ¿ya? Para hacernos una idea de cómo era el Chile de esa época y lo que enfrentaba en términos de salud. Seguro ustedes pueden comentarle a sus abuelas, abuelos, bisabuelos, preguntarles al respecto de si conocían, por ejemplo, familias en donde niños fallecieran de enfermedades respiratorias, infecciosas. Era común que las mujeres también sufrían en los partos, algunas fallecían, enfermedades de otro tipo infecciosa, donde tampoco había un gran desarrollo del Programa Nacional de Inmunización, etcétera, ¿ya? Bueno, y aquí hemos visto cómo esta gráfica es construida de la red pública de atención con una serie que se llama REM, que son los registros estadísticos mensuales, y vemos cómo se distribuye el estado nutricional de niños y niñas menores de 6 años. Y ahora vemos
la comparación, ¿cierto?, de la prevalencia de desnutrición o bajo peso, riesgo de desnutrir o déficit ponderal, que es mínima comparado con los niños eutróficos y los niños que están en sobrepeso u obeso, que ya toman también buena parte de esta torta. Este gráfico ustedes lo vieron con la profesora Jimena Vázquez, ¿ya? Que es la evolución en las últimas 2 encuestas nacionales de salud de la prevalencia de sobrepeso y obesidad según sexo, ¿ya? Y aquí ustedes podrán sacar sus conclusiones al respecto de a quién afecta más la obesidad, lo vamos a retomar un poquito más al final también. Chile ha sido uno de los países que se ha considerado modelo para la erradicación de la desnutrición infantil en América Latina. Aquí podemos ver cómo afecta a otros países, por ejemplo, en términos de los costos sociales de la malnutrición, por ejemplo, en los costos de salud, en los costos de productividad y escolarización, mortalidad, el costo de los cuidados y la mortalidad prematura, ¿ya? Vemos, por ejemplo, que países como Ecuador y México tienen una alta convivencia de estos dos problemas, tanto la desnutrición como el sobrepeso y la obesidad, a lo cual se le llama la doble carga de la enfermedad, ¿ya? También se habla hoy día de conceptos como la triple carga de la enfermedad, cuando también se comparten, por ejemplo, sobrepeso, deficiencia de micronutrientes, ¿ya? Y desnutrición infantil en una sola familia. Bueno, aquí para terminar de convencerles a ustedes de que Chile ha pasado el umbral de la erradicación de la pobreza teniendo una prevalencia de malnutrición bajo los 2,4 puntos porcentuales, se considera erradicación de la pobreza, algo que Chile logró eh, entrando a los años 2000. Y vemos, por ejemplo, los dos países que yo les mencionaba anteriormente, como Ecuador y México, que están varias veces por sobre la prevalencia de desnutrición en Chile. Entonces, no es un problema superado en nuestra región sur, sino todo lo contrario, existe una convivencia. Si ustedes eh, tienen alguna vez la experiencia de viajar, de conocer otros países de la zona, pueden apreciar en la población que la convivencia de estos dos estados nutricionales en la población tanto infantil como también en la población adolescente y adulta. Bueno, la pregunta es, ¿cómo lo logró Chile? ¿Cómo se supone que nos volvimos este famoso país modelo en la erradicación de la desnutrición? Bueno, existieron diferentes iniciativas para erradicar el hambre y la desnutrición en Chile desde el sector salud, ¿ya? Primero, existió una gran preocupación desde el ámbito privado y nacieron así diferentes estrategias que tenían que ver con la caridad de las élites nacionales, ya creando así lo primero que se denominó Patronato Nacional de la Infancia, destinado al cuidado de madres y chiquititos durante los primeros días de vida, ya, los cuidados que se consideraban como más, eh, que afectaban mayormente a la mortalidad infantil de estos niños y niñas. Luego este patronato fue tomando cada vez más fuerza, naciendo así y luego teniendo incluso un pequeño financiamiento del Estado con la creación de la gota de leche en 1911. Las gotas de leche eran establecimientos en donde las madres más vulnerables asistían a controles periódicos en donde a los niños y niñas se les bañaba, se les educaba a las madres cómo poder eh, amamantar correctamente, también para las que no podían amamantar se les entregaban fórmulas lácteas, se les enseñaba a prepararlas, se les hacían controles de peso, entonces ellas mantenían como un compromiso de asistir con sus niños y niñas y estas personas, principalmente del ámbito privado, les hacían sus controles de salud. Luego de eso, un quiebre súper importante para la salud es el nacimiento de la Ley de Seguro Obrero Obligatorio, en el cual
nació el sistema previsional de trabajadores y trabajadoras en Chile, con un aporte de los y las trabajadoras, del Estado y también de los empleadores. En donde se podía tener ahí una cobertura en salud. También en las ganancias de esta previsión fue destinada a la construcción de los primeros consultorios. ¿Ya? Luego esta ley de seguro obligatorio para las madres trabajadoras se da cuenta de que deja fuera y desprotegida a todas las madres que no estaban en un vínculo formal de matrimonio. Las madres que estaban solteras eran sumamente discriminadas y estos hijos e hijas no tenían la protección que gozaban en ese tiempo los niños considerados legítimos. Entonces, esta ley de madre e hijo lo que vino a hacer es establecer los mismos derechos independientes de si los hijos nacían o no dentro del matrimonio. Luego el sistema se fue organizando un poquito más y ya la red se centralizó en prestaciones de salud pública con el nacimiento del Servicio Nacional de Salud en 1952, seguido del nacimiento del Programa Nacional de Alimentación Complementaria, vigente hasta el día de hoy, el famoso PENAC, que hacía entrega de fórmulas lácteas para niños chiquitos. Después se fueron aumentando las edades del retiro hasta lo que conocemos hoy día, que son hasta los 5 años, 11 meses, 29 días. Y luego estas mujeres que eran trabajadoras no tenían derecho al descanso postnatal muy largo, no era nada más de 1 mes y medio, y luego se extiende este postnatal a 3 meses, ¿ya? Para producir toda esta cantidad de apoyo en alimentos, hubo también un gran apoyo del Estado hacia la creación de cooperativas lecheras, algunas aún vigentes en el sur de Chile, para poder alcanzar a producir nacionalmente todos estos alimentos que se necesitaban para ampliar la cobertura en entrega de alimentos para los niños y niñas del país. Nace también luego los programas de alimentación escolar, estrategia ampliamente utilizada en Centroamérica, Latinoamérica, para eh, poder cumplir dos objetivos de una vez, que era combatir, por supuesto, el hambre y la desnutrición, pero también evitar la deserción escolar al ser amarrado a un beneficio de asistencia escolar. Y otra de las campañas que fue muy, muy, muy exitosa en el año 1970 fue la campaña del medio litro de leche, que era una de las 40 medidas del gobierno de Salvador Allende, que con el ministro, el doctor Giorgio Solimano, que aún trabaja en la Escuela de Salud Pública, en donde este medio litro de leche era entregado a niños y niñas pequeños y además a las madres embarazadas. Y esto contribuyó a disminuir a más de la mitad de la desnutrición infantil de aquella época. Este programa, luego de la dictadura militar, no fue suspendido. Eh, Había también ahí un concepto de formar hombres, niños y niñas fuertes. eh, por lo tanto, todas las estrategias que estaban orientadas a la erradicación de la desnutrición para tener después hombres fuertes, que pudieran escolarizarse, que pudieran tener fuerza física, que era algo que al gobierno militar le interesaba. Por lo tanto, no se suspendieron esos tipos de programas de alimentación y se siguieron desarrollando. Aquí tenemos algunas de las fotos que también son parte de nuestra memoria país en la Biblioteca Nacional, de las actas, de cómo se comienza la protección de la infancia, de los niños y niñas que asistían a estos patronatos, luego a la gota de leche. ¿Existen todavía gotas de leche? Quizás ustedes no tienen ni idea que existían, pero aún existen algunas gotas de leche
principalmente apoyo a niños y niñas desnutridas de familias que son altamente vulnerables o vulneradas socialmente. ¿Ya? Estas otras fotitos muestran la entrega de alimentos en esta especie de container, la foto de la leche para todos los días, el nacimiento de la Caja del Seguro Obrero, ¿ya? Y ustedes pueden encontrar mayor información para los y las que quieran leer un poquito más de esta historia en este link que les dejo aquí abajito, también en la unidad de patrimonio del ministerio, tiene un libro súper bonito que es de la memoria de la alimentación popular en Chile, que hay mayores detalles de todo este desarrollo y todos estos datos históricos, ¿ya? Aquí cómo nació el programa de alimentación escolar, y bueno, ¿para qué les cuento toda esta historia? Solamente para llegar a esta diapositiva, que es que ustedes puedan ubicar en la imagen de los determinantes sociales de la salud, en qué niveles de intervención se encontraban estas estrategias para poder combatir la desnutrición y el hambre en el país. Los determinantes sociales de la salud, ustedes también los conocieron con la doctora Vázquez, tienen que ver con el contexto, las condiciones en las cuales las personas nacen, viven, trabajan, se recrean, ya desde que se levantan hasta que se acuestan, que tienen que ver con las condiciones socioeconómicas del país, culturales y medioambientales, eh, cómo estos niveles de política van a afectar el trabajo, la educación, las condiciones del trabajo, el saneamiento básico, los servicios de atención, luego cómo van a intermediar a través de las redes sociales y comunitarias para llegar recién a un nivel individual de acción. Entonces, aquí yo les dejé este esquema de que principalmente los niveles de intervención nacional que fueron planificados en esa época tenía lo principal una política de estado de bienestar, es decir, de la parte más externa de la estructura de los determinantes sociales de la salud, estaba esta política de estado de bienestar, quien lo que hacía fue fomentar y hacer leyes que tuvieran que ver con la seguridad de los trabajadores, de las mujeres trabajadoras, de la creación de políticas que beneficiaran justicia social, ¿ya? También dentro de los niveles de intervención que están asociados más a la estructura son estos programas de alimentación escolar que eran universales para todas las escuelas públicas, la conversación y el diálogo de generar algo en común entre el Estado y la industria, no una competencia, sino más bien un apoyo para fortalecer la salud de los y las chilenas, ¿ya? La red de beneficencia, que fue la que primero introdujo evidencias que luego fueron apoyadas por el Estado, el saneamiento básico, que a esto nos referimos con la red de alcantarillado y el agua potable. Hoy día Chile tiene más del 95% de la población con acceso al saneamiento básico, esta organización de los servicios de salud. Entonces, eh, la pregunta que habría este diálogo es cómo lo logró Chile, cómo logró pasar de la desnutrición, ¿cierto?, a erradicar esta desnutrición infantil a través de estas estrategias estructurales de intervención, ¿ya? Entonces, ¿para qué les cuento esto? Para saber cómo podemos ocupar esta experiencia previa del país, toda esta riqueza histórica de enfrentar una condición de salud para poder ahora hacer algún símil. Efectivamente son diferentes, las condiciones de Chile son diferentes, pero cómo estos niveles de intervención sí nos pueden servir para poner ahora sobre la mesa nuestro nuevo problema, tema de la clase de hoy, para combatir la obesidad y el sobrepeso.